Los payasos son artistas cómicos que emplean el humor slapstick u otros tipos similares de comedia física, a menudo en un estilo de mimo. Slapsticks es un estilo de humor que implica una actividad física exagerada que excede los límites de la comedia física normal. El término surge del estilo de comedia física conocido como comedia del arte en el siglo XVI en Italia. Los payasos tienen una tradición variada con variaciones significativas en el vestuario y el rendimiento. El personaje de payaso moderno más reconocible es el tipo Augusto o payaso rojo con disfraces estrafalarios con maquillaje distintivo, pelucas coloridas, calzado exagerado y ropa colorida. Su estilo de entretenimiento generalmente está diseñado para entretener a grandes audiencias. Los payasos modernos están fuertemente asociados con la tradición de payaso de circo, que se desarrolla a partir de los papeles cómicos anteriores en el teatro o espectáculos de varieté durante los siglos XIX y mediados del siglo XX. Muchos payasos de circo se han hecho muy conocidos y son un acto de circo clave por derecho propio. Joseph Grimaldi, quien también creó el diseño tradicional de maquillaje de payaso cara blanca, describió el primer papel principal de payaso a principios de la década de 1800. Amplió el papel de payaso en el Arlequín, que formaba parte de de las pantomimas británicas, especialmente en Theatre Royal, Drury Lane y los teatros Sadler's Wells y Covent Garden. Llegó a ser tan dominante en el escenario cómico londinense que los payasos arlequinados se hicieron conocidos como Joey, y tanto el apodo como el diseño de maquillaje blanco de Grimaldi fueron y aún son utilizados por otros tipos de payasos. La comedia que realizan los payasos generalmente tiene el papel de un tonto cuyas acciones y tareas cotidianas se vuelven extraordinarias, y para quienes lo ridículo por un momento se vuelve ordinario. Este estilo de comedia tiene una larga historia en muchos países y culturas de todo el mundo. Algunos escritores han argumentado que, debido al uso generalizado de dicha comedia y su larga historia, es una necesidad que forma parte de la condición humana. Por cierto, el miedo a los payasos de circo en particular, como una condición psiquiátrica, se ha hecho conocido por el término colorofobia. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like.